Los 40 días. Ese número no llegó por accidente. Nada en la Biblia llega por accidente. Y si hay algo que aprendí después de años, mirando este texto con los ojos completamente abiertos, es que los números en las Escrituras no son decoración. Son arquitectura. Son el esqueleto invisible que sostiene todo lo que se ve. Y 40, en particular, es uno de esos números que aparece una y otra vez a lo largo de toda la historia sagrada, como si la misma mano que lo escribió la primera vez lo siguiera escribiendo en cada página nueva, en cada generación, en cada momento en que el cielo necesita preparar algo demasiado grande para que los ojos humanos lo reciban sin preparación. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián antes de estar listo para pararse frente al faraón. Los hijos de Israel caminaron 40 años por el desierto antes de poder entrar a la tierra prometida. Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb, después de que un ángel lo alimentara junto a la ruta. El mismo Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu al desierto, donde estuvo 40 días siendo tentado por el diablo. Y ahora, después de la resurrección, después del momento más extraordinario en toda la historia humana, después de que la muerte misma había sido derrotada, Jesús no sube de inmediato. Espera. Permanece. 40 días más en la tierra. Y la pregunta que me persigue cada vez que me siento con este pasaje es exactamente esa. ¿Por qué? Porque si alguien tenía el derecho de partir de inmediato, era él. Si alguien había cumplido todo lo que necesitaba cumplir, había terminado la obra, había pagado el precio completo, ese era Jesús resucitado en la mañana del primer día de la semana. No había ninguna razón visible, ninguna obligación aparente, ninguna deuda pendiente que lo mantuviera aquí. Y sin embargo, se quedó. 40 días. Se apareció a sus discípulos, comió con ellos, conversó con ellos, les abrió las Escrituras, y solo entonces, cuando se completó ese tiempo preciso, subió. Y en ese detalle, en esa decisión que muchos leen de pasada, como si fuera simplemente la cronología de los eventos, está escondido algo que cambia completamente la manera en que entendemos no solo la ascensión, sino todo el plan de Dios desde el principio. Para entender el peso real de lo que sucedió en esos 40 días, necesito llevarte atrás. No solo unas décadas, no solo unos siglos, necesito llevarte al principio mismo del patrón, al primer lugar en que los 40 días aparecen con todo su peso en la historia sagrada. Porque es allí donde se siembra la semilla de todo lo que después se ve germinar en la ascensión. Imagina por un momento el tiempo del diluvio. Noé dentro del arca. Las aguas cubriendo todo. Y el texto dice algo preciso. Llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. El mundo viejo murió bajo esas aguas. Todo lo que existía antes fue cubierto. Y solo cuando terminaron los 40 días, comenzó el proceso de descenso de las aguas, de renovación, de una tierra nueva que emergía limpia del juicio. El 40 en ese caso no era el castigo en sí mismo, era el período de transición entre un mundo y otro. Era el tiempo que tardaba la realidad en cambiar de estado. Eso es crucial. Permítete considerar esto con calma, porque es el corazón de todo lo que vamos a ver. En la Biblia, 40 no es simplemente una cantidad de tiempo, es un símbolo de proceso de transformación completo. Es el tiempo que Dios considera suficiente para que algo pase de un estado a otro, para que una era termine y otra comience, para que los seres humanos estén listos para recibir lo que viene después. No es un número mágico en sentidos supersticiosos, es un número teológico. Es la firma de Dios en los momentos de transición mayor. Y con esa lente, lo que Jesús hizo después de resucitar toma una dimensión completamente diferente.
No se quedó 40 días por casualidad. No fue una decisión arbitraria. Esos 40 días eran el período de transición entre dos eras del plan de Dios, entre la era de la presencia corporal de Jesús en la tierra y la era del Espíritu Santo que vendría después, entre el tiempo en que los discípulos veían a Jesús con sus ojos físicos y el tiempo en que lo conocerían por fe, por el Espíritu, por la palabra viva en sus corazones. Esos 40 días eran el puente. Y como todo puente de Dios en la Escritura, tenía un propósito específico, una función precisa, que si no se cumplía, todo lo que venía después no podía sostenerse. Aquí quiero que observes algo importante. El libro de los Hechos, que es el único lugar en toda la Biblia donde esta información está registrada con detalle, abre con algo que muchos pasan por alto porque están apurados por llegar a Pentecostés, a los tongues de fuego, a los 3000 bautizados. Pero Lucas, que es el mismo autor tanto del Evangelio como de los Hechos, comienza diciéndole a Teófilo que en su primer libro escribió acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esas son las palabras exactas. 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. No dice que les apareció en silencio. No dice que simplemente les mostró las heridas para probar que era real. Dice que les habló. Durante 40 días completos, el Jesús resucitado habló con sus discípulos acerca del reino de Dios. Y eso cambia todo, porque significa que esos 40 días no eran solo un período de confirmación de la resurrección. Eran una escuela. Eran la instrucción final, la más profunda, la que no podía darse antes, porque antes los discípulos no tenían los oídos suficientemente abiertos para recibirla. Antes de la crucifixión, por más que Jesús les explicaba, ellos seguían esperando un Mesías político, un rey que viniera a liberar a Israel del yugo romano. Seguían pensando en términos del reino de este mundo. Y entonces llega la crucifixión, y todo lo que creían se derrumba. Y entonces llega la resurrección, y ya no pueden seguir pensando igual. La resurrección les rompió todos los esquemas, y solo con esos esquemas rotos, solo con la mente y el corazón completamente abiertos por el asombro y por la crisis, podían recibir la enseñanza más profunda sobre el reino de Dios que jamás se había dado. Piensa en lo que significa eso. Durante 3 años de ministerio, Jesús les enseñó en parábolas, en señales, en milagros, en confrontaciones con los fariseos, en conversaciones junto al pozo o en la barca en medio del lago. Y en todo ese tiempo, la comprensión de los discípulos fue parcial, fragmentada, llena de malentendidos. Pedro lo confesó como el Cristo, y segundos después, intentó impedirle que fuera a la cruz. Juan y Jacobo pidieron sentarse a su derecha y a su izquierda en el reino, pensando todavía en términos de gloria política. Incluso en el momento de la ascensión, el texto dice que los discípulos le preguntaron, «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?» Todavía después de 40 días de enseñanza directa del Jesús resucitado, seguían con esa pregunta flotando. Lo cual nos dice 2 cosas simultáneamente: que el error era profundo y persistente, y que Jesús fue infinitamente paciente con él. Pero hay algo más en esa pregunta que aparentemente no tiene respuesta directa, porque Jesús no les dice sí o no. Les dice que no les corresponde saber los tiempos o las épocas que el Padre puso bajo su propia autoridad, pero que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, y serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa es la respuesta. No una fecha,
no un cronograma político, sino una misión. Y esa misión solo podía comenzar después de que Él se fuera, porque la presencia física de Jesús en la tierra, paradójicamente, limitaba el alcance del reino. Mientras Él estaba aquí, los discípulos lo seguían a Él, miraban hacia Él para todo, dependían de su presencia física para orientarse, para tomar decisiones, para entender qué hacer. Y en ese estado de dependencia total hacia la figura visible, no podían convertirse en lo que necesitaban ser para que el reino se extendiera hasta los confines de la tierra. Aquí entra uno de los momentos más extraños y más profundos de todo el Evangelio de Juan. En el capítulo 16, en el discurso del aposento alto, Jesús dice algo que debió haberle sonado completamente absurdo a sus discípulos. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Piensa en eso. El Hijo de Dios, el que había sanado ciegos, resucitado muertos, caminado sobre el agua, les estaba diciendo que era mejor para ellos que se fuera. ¿Cómo podría ser mejor que el Maestro se fuera? ¿Cómo podría ser preferible la ausencia a la presencia? Solo tiene sentido si entiendes que lo que venía después de su partida era cualitativamente diferente y cuantitativamente mayor que lo que su presencia física podía ofrecer. El Espíritu Santo no sería una consolación por la pérdida de Jesús. Sería la presencia de Jesús multiplicada, sin limitación geográfica, sin limitación temporal, sin las restricciones del cuerpo físico que solo podía estar en un lugar a la vez. Y esos 40 días eran exactamente la preparación para ese momento. Eran el tiempo en que los discípulos necesitaban acostumbrarse a una nueva forma de relacionarse con Jesús. Una forma que no dependía completamente de verlo con los ojos, que no colapsaba cuando Él no estaba físicamente presente en la habitación. Porque observa lo que sucede durante esos 40 días, según los textos. Jesús no está con ellos todo el tiempo. Aparece. Desaparece. Se manifiesta en el aposento donde estaban reunidos con las puertas cerradas. Se aparece a María en el jardín. Camina con los 2 discípulos en el camino a Emaús, sin que ellos lo reconozcan hasta el momento de la fracción del pan. Come con ellos a orillas del mar de Tiberias. Y luego se va. No dice a dónde. Simplemente ya no está. Y ellos tienen que aprender a vivir en ese espacio intermedio. Ese espacio donde Él puede aparecer, pero también puede no estar. Donde su presencia es real, pero no es constante, ni visible, ni garantizada por los sentidos físicos. Eso no es un descuido del relato. Eso es pedagogía divina. Esos 40 días le enseñaron a los discípulos a tener fe sin ver, antes de que la visión desapareciera por completo. Les enseñaron a buscar a Jesús de una manera nueva, antes de que la manera antigua quedara definitivamente cerrada. Les enseñaron que la resurrección era real, que Él seguía vivo, que la muerte no lo había vencido, y simultáneamente los fueron preparando para el momento en que ya no podrían buscarlo con los ojos, sino solo con el corazón, con el espíritu, con la fe. Y solo cuando esa preparación estuvo completa, cuando los 40 días se cerraron, fue que la ascensión pudo suceder. Permítete considerar la escena que Lucas describe en los Hechos y también al final de su Evangelio. Jesús los lleva hasta Betania, o según Hechos, hasta el Monte de los Olivos, que está cerca de Betania. Los tiene allí reunidos, y mientras los bendice, levantando sus manos, comienza a subir, y una nube lo recibe, y los ojos de ellos ya no pueden verlo. Y mientras están mirando al cielo, 2 varones con vestiduras blancas se les acercan y les dicen: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Y entonces algo extraordinario sucede. El texto dice que ellos regresaron a Jerusalén con gran gozo, no con tristeza, no con desesperación, no con la sensación de abandono, con gran gozo.
¿Cómo es posible eso? ¿Cómo se regresa con gozo del momento en que el ser más amado que jamás conociste acaba de desaparecer en una nube? Solo es posible si los 40 días cumplieron su función. Solo es posible si en esos 40 días de enseñanza sobre el reino de Dios, los discípulos llegaron a entender algo que antes no podían entender, que la partida de Jesús no era abandono, era ascenso, que no se iba a ningún lado donde ellos no pudieran encontrarlo, que su ida era la condición necesaria para que el Espíritu viniera, que la ascensión no era el final de la historia, sino el inicio de su siguiente capítulo, el más amplio, el más extendido, el que llegaría hasta los confines de la tierra. Y los dos varones de vestiduras blancas lo confirman con esa frase que es tanto promesa como misión. Así vendrá como le habéis visto ir. La ascensión y el regreso son el mismo movimiento. El que sube es el que volverá. Y mientras tanto, el trabajo es ir a Jerusalén, reunirse, esperar, recibir el poder y ser testigos. Aquí quiero que observes algo que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento de una manera que pocas veces se destaca. El sumo sacerdote en Israel, el día de la expiación, el Yom Kippur, tenía una función muy específica. Entraba al lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios, con la sangre del sacrificio, y hacía expiación por los pecados del pueblo. Y luego salía, y el pueblo afuera esperaba. Y cuando salía, era la señal de que la expiación había sido aceptada, de que el sacrificio había sido suficiente, de que el pueblo podía vivir otro año bajo el favor de Dios. La carta a los Hebreos usa exactamente esa imagen para describir lo que Jesús hizo con su ascensión. Él entró, no en un santuario hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante la presencia de Dios por nosotros. Como el sumo sacerdote en el Yom Kippur, Jesús entró al lugar santísimo verdadero con su propia sangre, no con sangre de toros ni de machos cabríos, y obtuvo redención eterna. La ascensión no era solo Jesús subiendo al cielo, porque su trabajo en la tierra había terminado. La ascensión era el acto sacerdotal final, el momento en que el sumo sacerdote eterno entraba con el sacrificio perfecto ante el Padre y presentaba su propia sangre como expiación completa, definitiva, suficiente para todos y para siempre. Por eso los 40 días eran necesarios, no porque Jesús necesitara recuperarse de la resurrección, no porque hubiera algo pendiente en la tierra que no podía dejar sin resolver, sino porque los discípulos necesitaban tiempo para entender la magnitud de lo que había pasado, para ser preparados para la siguiente etapa, y porque ese tiempo tenía que ser 40 días, el tiempo de la transición completa, el tiempo en que una era termina y otra comienza. Y cuando piensas en el Monte de los Olivos como el lugar de la ascensión, el corazón comienza a latir de una manera diferente, porque el Monte de los Olivos no es un lugar neutral en la geografía bíblica. Es el lugar desde donde Ezequiel vio la gloria de Dios alejarse del templo de Jerusalén, cuando el pueblo había llenado la ciudad de idolatría, y la presencia divina no podía permanecer en medio de ella. La gloria de Dios se fue, dice Ezequiel, y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad, el Monte de los Olivos. Y ahora, siglos después, desde ese mismo monte, la gloria de Dios en persona, la palabra hecha carne, sube. Lo que se fue vuelve a partir, pero esta vez no parte en juicio, parte en promesa. Parte dejando atrás no ruinas y exilio, sino 12 hombres, llenos de una comprensión nueva del reino, esperando el Espíritu, que los transformaría en testigos hasta los confines de la tierra. Y Zacarías, ese profeta que a veces se lee de manera apresurada, porque sus visiones son densas y su lenguaje es elaborado, dice algo que muchos creyentes no han conectado todavía
con la ascensión ni con el regreso. Dice que en ese día los pies del Señor se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente. El mismo monte. El que sube es el que volverá. Los que creen en la segunda venida no están inventando una esperanza. Están leyendo un patrón que viene desde los profetas, que fue señalado en la ascensión, y que los dos varones de vestiduras blancas confirmaron en el momento exacto en que los discípulos estaban mirando el cielo con los ojos todavía llenos del asombro de haber visto a alguien subir en una nube. Necesito detenerme aquí un momento, porque hay algo en la manera en que los discípulos reaccionan que dice más sobre los 40 días que cualquier otra cosa. Cuando los dos varones les preguntan por qué están mirando al cielo, no hay en el texto ninguna sensación de que la pregunta los tome por sorpresa o que los reprenda. Es más una redirección suave, casi amable, como si les dijeran: sabemos que lo que acaban de ver es asombroso. Sabemos que sus ojos todavía están tratando de procesar lo que acaba de pasar. Pero hay algo que hacer. Hay un lugar a donde ir. Hay una espera que cumplir. Y ellos obedecen. Vuelven a Jerusalén. Se reúnen en el aposento alto. Perseveran unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús, con los hermanos de él, y esperan. Durante 10 días esperan, desde la ascensión hasta Pentecostés, 50 días después de la resurrección. 10 días de oración unánime después de 40 días de instrucción. Y entonces viene el Espíritu. Observa la arquitectura de tiempo en eso. 50 días después de la resurrección es exactamente Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, o Shavuot en hebreo, era la fiesta que conmemoraba la entrega de la Torá en el monte Sinaí. 50 días después de la salida de Egipto, el pueblo recibió la ley de Dios. Y ahora, 50 días después de la resurrección, los discípulos reciben al Espíritu de Dios. No es una coincidencia. Es el cumplimiento de un patrón que Jeremías había anunciado siglos antes, cuando escribió que vendría el tiempo en que Dios pondría su ley dentro de ellos y la escribiría en sus corazones. Lo que en Sinaí fue grabado en tablas de piedra, en Pentecostés fue escrito en corazones humanos por el Espíritu. Y ese momento no podía llegar hasta que la ascensión estuviera completa, hasta que el sumo sacerdote eterno hubiera entrado con su sacrificio al lugar santísimo celestial, hasta que los 40 días de preparación hubieran hecho su obra. Hay algo que me parece importante decir aquí con toda la honestidad que tengo, porque creo que es necesario. La ascensión es una de las verdades más celebradas en el calendario litúrgico de muchas tradiciones cristianas, y al mismo tiempo, una de las menos comprendidas en profundidad por las personas que la celebran. No digo eso con juicio, lo digo porque lo viví. Hay una tendencia a verla simplemente como el momento en que Jesús se fue al cielo, como si fuera el cierre de la historia, la última escena de la película antes de los créditos. Y desde esa lectura, los 40 días son solo una espera, un período de apariciones post-resurrección que se extiende antes del regreso a casa. Pero cuando te sientas con el texto y lo lees con los ojos abiertos, ves que no es eso en absoluto. Los 40 días no son una espera, son el corazón de la preparación, son la transición, son la escuela más profunda que los discípulos recibieron. Y la ascensión no es el cierre de nada, es la apertura del período más largo y más extendido de toda la historia de la salvación. El tiempo en que el Espíritu obra en el mundo a través de los testigos. Permítete considerar esto desde otro ángulo. El Salmo 2, que los apóstoles citan en sus primeras oraciones en los Hechos, dice algo que en su cumplimiento apunta directamente a la ascensión. Dice: «Pídeme y te daré las naciones como herencia, y como posesión tuya los confines de la tierra». Ese salmo fue escrito pensando en el Rey de Israel, en el ungido, en el Mesías. Y en los Hechos
los discípulos lo aplican a Jesús, al que Dios levantó de los muertos. La ascensión no es Jesús retirándose del escenario de la historia. Es Jesús tomando su lugar en el trono desde el que rige sobre todas las naciones. Allí, a la diestra del Padre, sentado en la posición de máxima autoridad en el cosmos, desde donde intercede por los suyos, desde donde gobierna el tiempo y la historia, desde donde enviará el Espíritu y desde donde volverá cuando el tiempo se cumpla. Los 40 días son la preparación para entender que eso es lo que está pasando. No que Jesús se va, sino que Jesús asciende al trono, que la resurrección fue la victoria sobre la muerte, pero la ascensión es la coronación del Rey. Y cuando los discípulos entienden eso, cuando los 40 días de instrucción sobre el reino de Dios les han abierto suficientemente los ojos para ver esa realidad, entonces pueden ver a Jesús subir en una nube y volver a Jerusalén con gran gozo, porque no están despidiendo a un amigo que se va, están siendo testigos de la coronación del Rey al que sirven, sabiendo que ese Rey volverá, sabiendo que mientras tanto les ha dado una misión y les ha prometido el poder para cumplirla. Y luego, hay algo más, algo que tiene que ver con el cuerpo resucitado de Jesús que sube. Porque cuando la Biblia dice que una nube lo recibió, no está diciendo que Jesús se disolvió en el aire o que se convirtió en espíritu puro. Está diciendo que su cuerpo resucitado y glorificado, el que tenía las marcas de los clavos y la herida del costado, el que comió pez asado a orillas del mar, el que Tomás tocó con sus propias manos, ese cuerpo subió. Y eso tiene implicaciones teológicas profundísimas, que la carta a los Colosenses explica cuando dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La humanidad de Jesús no quedó en la tierra cuando ascendió. La humanidad de Jesús está en el cielo, a la diestra del Padre, como mediador, como intercesor, como el único que puede entender desde adentro tanto la naturaleza divina como la experiencia humana. Por eso Hebreos puede decir que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La ascensión no deshumanizó a Jesús. La ascensión llevó la humanidad al cielo. Y eso es lo que hace posible la intercesión. Eso es lo que hace posible que cuando alguien en este momento, en cualquier lugar del mundo, en cualquier lengua, en cualquier circunstancia, clama al nombre de Jesús, haya alguien a la diestra del Padre que entiende desde adentro lo que eso significa, no desde la distancia omnisciente de la divinidad sola, sino desde la experiencia vivida de alguien que supo lo que es tener hambre y sed, que supo lo que es el cansancio y el dolor, que supo lo que es llorar frente a una tumba, que supo lo que es ser traicionado por alguien de confianza. Los 40 días le dieron a los discípulos la oportunidad de ver eso, de ver a Jesús comer con ellos, de ver que el cuerpo resucitado era real, no fantasmal, no simbólico, sino físico y glorificado simultáneamente, y de empezar a entender lo que eso significaba para el futuro. Porque si Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, entonces la promesa de la resurrección para los creyentes no es una metáfora. No es solo un estado espiritual indefinido. Es una realidad corporal, concreta, permanente. Y la ascensión de ese cuerpo al cielo es la garantía de que el destino de los que están en él no es desaparecer en la nada, ni disolverse en el cosmos, sino ser transformados y estar donde Él está. Aquí quiero traer algo que Pablo escribe en la carta a los Efesios, porque creo que es uno de los textos más densos sobre la ascensión, y al mismo tiempo uno de los menos explorados en su profundidad real. Pablo dice que Dios resucitó a Jesús de los muertos, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad,
y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sujetó bajo sus pies. Y luego dice algo extraordinario. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Iglesia es descrita como el cuerpo del que está en el trono, lo que significa que la presencia de Cristo en el mundo, desde la ascensión, no es invisible ni ausente. Es la Iglesia. Son los testigos. Son los que recibieron el Espíritu en Pentecostés y los que lo han recibido desde entonces en cada generación. La ascensión no creó un vacío. La ascensión creó una expansión. Y eso, cuando lo ves claramente, te hace releer los 40 días con ojos completamente nuevos. Porque en esos 40 días, Jesús no estaba solo confirmando que había resucitado. Estaba construyendo la base sobre la que su cuerpo en la tierra, la Iglesia, podría sostenerse por siglos y siglos sin derrumbarse. Les estaba enseñando el reino de Dios de una manera que resistiera las pruebas que vendrían. Les estaba abriendo las Escrituras de una manera que el Evangelio de Lucas describe cuando dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo que así estaba escrito que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que se enseñó en 40 días. No solo que había resucitado, sino que todo lo que había pasado estaba escrito. Que las Escrituras del Antiguo Testamento apuntaban a este momento desde el principio. Que la muerte y la resurrección no eran una tragedia seguida de un rescate milagroso, sino el plan completo de Dios, revelado progresivamente desde Génesis hasta Malaquías y cumplido en una persona en un momento preciso de la historia. Y que ahora ellos eran los testigos de ese cumplimiento. Que su tarea no era preservar el recuerdo de un maestro muerto, sino proclamar la victoria de un Señor vivo que había tomado su lugar en el trono del universo. Los discípulos que volvieron a Jerusalén con gran gozo eran hombres completamente transformados. No porque hubieran visto la resurrección, aunque eso era suficiente para cambiar a cualquier persona, sino porque 40 días de instrucción directa del Jesús resucitado sobre el reino de Dios los había reequipado desde adentro. Su manera de leer las Escrituras había cambiado. Su comprensión del Mesías había cambiado. Su expectativa sobre el futuro había cambiado. Ya no esperaban un rey político que expulsara a los romanos. Esperaban el Espíritu prometido que los convertiría en testigos. Y luego esperaban el regreso del mismo que había subido, que vendría de la misma manera en que lo habían visto irse. Esa es la estructura que los 40 días instalaron en su comprensión, no como una doctrina abstracta, sino como una experiencia vivida, una certeza ganada en conversaciones junto al mar, y en habitaciones con las puertas cerradas, y en caminos polvorientos hacia Emaús, y en montañas desde las que vieron a alguien subir en una nube. Esa certeza fue la que los sostuvo después, la que sostuvo a Pedro cuando predicó en Pentecostés, sin miedo ante la misma multitud, en la misma ciudad donde Jesús había sido crucificado semanas antes. La que sostuvo a Esteban cuando lo apedreaban y veía los cielos abiertos. La que sostuvo a Pablo en sus viajes, en sus prisiones, en sus naufragios, en sus azotes, porque había algo en él que no dependía de las circunstancias externas, algo que los 40 días habían plantado en los que estuvieron allí y que el Espíritu había extendido después a los que no estuvieron pero creyeron. Y entonces llegamos al final de todo este recorrido, y la pregunta con la que comenzamos tiene una respuesta que ya no suena técnica ni académica, sino profundamente humana y profundamente divina al mismo tiempo. ¿Por qué Jesús esperó 40 días para subir al cielo? Porque 40 días
era el tiempo de la transición completa. Porque el patrón de Dios en la historia sagrada siempre había marcado con ese número los momentos en que una era terminaba y otra comenzaba. Porque los discípulos necesitaban aprender a conocer a Jesús de una manera nueva antes de que la manera anterior quedara cerrada. Porque necesitaban entender que su partida era coronación, no abandono. Porque necesitaban recibir la instrucción sobre el reino que los sostendría por toda su vida y que, transmitida de generación en generación, seguiría sosteniéndolos a todos los que vinieron después. Y hay algo más, algo que quiero dejarte al final, porque creo que es lo más personal de todo lo que hemos visto. Los 40 días no fueron solo para los discípulos que estaban allí. En cierta manera profunda, los 40 días fueron también para ti, para mí, para todos los que no estuvimos en el Monte de los Olivos ese día, pero que alguna vez, en algún momento de confusión o de pérdida, o de pregunta sin respuesta, hemos levantado los ojos al cielo, preguntándonos, ¿dónde está Dios? Porque lo que Jesús les enseñó a ellos durante esos 40 días está preservado en el texto, está en los Hechos, está en las cartas, está en el Evangelio de Juan con sus discursos del aposento alto, está en la carta a los Hebreos con su teología del sumo sacerdote eterno. Está en Efesios con su visión del Cristo entronizado y de la Iglesia como su cuerpo. Todo eso es la enseñanza de los 40 días extendida en el papel, para que quien tenga oídos para oír pueda recibirla, aunque 2000 años hayan pasado. Y la ascensión, cuando la ves así, ya no es simplemente un evento del pasado que se conmemora en un día del calendario litúrgico y luego se olvida hasta el año siguiente. Es la realidad presente en la que vive quien cree. Jesús no está ausente, está entronizado, no está lejos, está intercediendo, no se olvidó de los suyos, envió al Espíritu y prometió volver. Y mientras tanto, la misma misión que les dio a ellos en el monte sigue vigente. Ser testigos, comenzando desde donde estás, extendiéndote hacia lo que no conoces todavía, hasta los confines de la tierra. Esa misión no terminó con la generación apostólica. Esa misión terminará cuando el que subió regrese. Y regresará, dice el texto, de la misma manera en que lo vieron ir, con una nube, desde el cielo, al Monte de los Olivos. Y todo lo que los 40 días plantaron en el corazón de 12 hombres en Judea habrá dado su fruto completo en el mundo entero. Cuando leas los Hechos, cuando leas los Evangelios, cuando te acerques a este texto sin intermediarios, con los ojos que buscan entender y no solo confirmar lo que ya sabes, encontrarás que cada detalle tiene peso, que los números no son decoración, que los lugares no son escenografía, que los tiempos no son arbitrarios, que la Biblia es un texto que se sostiene a sí mismo con una coherencia que ninguna mente humana sola podría haber construido en siglos de escritura dispersa. Y cuando lo encuentres, cuando lo sientas en el centro de tu comprensión, no como una doctrina, sino como una realidad viva y presente, entenderás por qué los discípulos pudieron ver a Jesús desaparecer en una nube y volver a casa con gran gozo. Porque sabían que no era el final. Sabían que era el comienzo de algo que no terminaría hasta que Él volviera a pararse sobre el Monte de los Olivos y completara lo que empezó. Eso es lo que celebramos hoy. No una despedida, una coronación y una promesa.